Pues bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso. Eh, Estamos muy contentos de tenerlos aquí y por supuesto de tener un ponente de primer nivel con el que vamos a aprender muchísimo acerca de la argumentación. Les presento y es un enorme gusto y con todo nuestro agradecimiento al doctor Jaime Sicourel Solano, de quien voy a leer unas muy breves notas curriculares. Su currículum es mucho más extenso, pero lo tratamos de destacar lo más relevante para este curso. Así es que una disculpa, doctor, que solo voy a leer muy poquito de toda su amplia experiencia. El doctor Sicobrel es doctor en Derecho por la Universidad de Alicante, España, institución en la que obtuvo el título de especialista y maestro en argumentación jurídica. Cursó la maestría en Derecho Internacional en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual se tituló también como abogado y en donde ha impartido clases. Además, ha sido docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Universidad del Valle de México, la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Universidad Marista y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, entre otras instituciones. Durante 6 años fue director del Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Distrito Federal. También se ha desempeñado como jefe de la unidad de investigación del Centro de Capacitación Judicial Electoral, como secretario instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral y como parte también del entonces Instituto de la Judicatura Federal, hoy Escuela Federal de Formación Judicial. Querido doctor Sicourel, bienvenido. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, sus conocimientos, que seguro va a ser muy enriquecedora esta sesión para todas y todos los alumnos de este curso, quienes algunos aspiran a ser secretarios del Poder Judicial de la Federación, otros ya teniendo el cargo quieren actualizarse y también tenemos entre nuestro alumnado algunas personas del foro. Así es que los micrófonos están para usted. Y ya saben, los alumnos y alumnas pueden plantear, siéntanse en libertad de plantear todas sus preguntas, todas sus dudas en el chat y al final se las vamos a plantear al doctor Sicourel. Muchísimas gracias, doctor, y adelante. Ahí le pueden habilitar el... Ahí está ya. Muchísimas gracias a todos, pero particularmente a ustedes que son los comunes. Eugenia Gómez Villanueva y desde luego al magistrado Alfred Andes, que debe de andar por allá. Eh, Les agradezco muchísimo. La verdad es que esta iniciativa es muy buena por varias cosas que luego les platicaré, pero siempre es importantísimo esto. No es casual que desde hace por lo menos 20 años el tema de la argumentación jurídica esté siempre presente en todos lados, ¿eh? No es casual que se ha desarrollado con una velocidad sorprendente y también que todo el mundo discute en los foros, aun cuando sean foros especializados, pero cuando son foros jurídicos, siempre llegamos al punto de hablar de la argumentación jurídica. Debe tener alguna razón y debe tener también importancia esto. Entonces agradezco la iniciativa, agradezco a todos las personas que nos acompañan, esta voluntad de querer aprender nuevas cosas es también muy relevante, sobre todo en el contexto en el que estamos, en el que el Poder Judicial cambia sustancialmente. Y cambia sustancialmente y ustedes, los que están tomando este curso, van a tener una responsabilidad mucho mayor, porque, bueno, todos lo sabemos que los primeros proyectos de las sentencias de todas las materias en juzgados y en tribunales pues los encausan los secretarios. Secretarios o también oficiales judiciales que intentan y empiezan a redactar sentencias, a analizar asuntos, a tratar de resolverlos. Entonces, su actividad en breve, o sea, este año, va a ser importantísimo.
importantísima porque van a llegar jueces titulares que pues no han recorrido este camino, no tienen la experiencia suficiente, por lo menos dentro de una carrera judicial. Entonces, ustedes que sí, que ya han estado, que ya más o menos saben, van a tener una responsabilidad mayor porque los tienen que apoyar. Por lo tanto, la iniciativa me parece sorprendente y les agradezco mucho. Cualquier cosa que necesiten, tienen mis datos también. La magistrada y el magistrado y los colaboradores les podrán pasar mis datos, mi correo electrónico, mis teléfonos, para que si quieren ganar un asunto me escriban, por favor. Este, pero cobro fuerte, ¿eh? Entonces, no, pues si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, alguna duda de lectura o alguna duda práctica, con muchísimo gusto. Entonces, cuando quieran podemos empezar, magistrada. Adelante, magistrado. Gracias. Bueno, miren, ustedes, yo primero quiero hacer una pequeña introducción a este tipo digamos, de pláticas sobre argumentación jurídica. Eh, Miren, uno de los propósitos, platicada con la magistrada, de este curso es apoyar a muchos de ustedes en su preparación para el examen de la carrera judicial, de lo que queda de carrera judicial, para subir a la siguiente categoría, de oficiales, actuarios, de actuarios a secretarios, o Secretarios. secretarios, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que una buena parte de ustedes eh, trabajan en el Poder Judicial con una de estas categorías. Y al saber eso, obviamente lo sabrán también los postulantes que están, pero al saber eso, les puedo decir que tenemos que ser bastante críticos de lo que hacemos. Eh, yo creo que hay algunas áreas que pueden ser mejoradas en lo que es la capacitación, profesionalización y los procesos para ir yendo de una categoría a otro, los procesos de selección, los exámenes de selección. Yo creo que hay áreas en que se pueden mejorar y quiero un poco hablar de esto. Eh, la carrera judicial es eh, es algo que importa mucho, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que no tenga ciertas debilidades. Bien, en esto de la reforma judicial, la reforma judicial actual que es brutal, en esto de la reforma judicial hubo una parte, esta discusión se dividió en dos y una parte de esas dos hablaba mucho sobre la carrera judicial, como diciendo, la carrera judicial tiene que ser el sustento y el apoyo del ejercicio de la impartición de justicia. Y eso es cierto. Sin embargo, tenemos que ser un poco críticos también. Yo soy crítico un poco de la carrera judicial. Hay ciertas deficiencias en la actual carrera judicial, como lo hay en el aprendizaje en muchas universidades que dan la carrera de Derecho y los posgrados de Derecho, universidades del mundo. Y una de estas deficiencias, son varias, pero una de estas deficiencias es una creencia que está equivocada sobre que la carrera judicial es lo único que sirve. Eso no es así, porque los que formamos parte de la carrera judicial podemos ser muy buenos, pero también no podemos prejuzgar sobre los que no están en la carrera judicial y probablemente sean o mejores o igual de buenos que nosotros. Entonces, y vamos a una segunda parte. La carrera judicial no es un fin en sí mismo, ¿eh? En el discurso actual se ha presentado como un fin en sí mismo. Si no hay carrera judicial, la justicia es impartida defectuosamente. Y esto no es así. Porque la carrera judicial es un instrumento para un fin. Y los instrumentos y las herramientas pueden funcionar bien o mal. Entonces, yo creo que hay debilidades en cómo funciona este instrumento de carrera judicial. O sea, yo les puedo decir mi experiencia con jueces, magistrados, secretarios y demás, a los que les he dado clase durante mucho tiempo, que lo que veo desafortunadamente en algunos casos es que forma parte de la carrera judicial, que repiten muchas cosas. Llegar a un puesto de oficial judicial y empezar a proyectar algo, normalmente se hace a través de la imitación.
se agarra un asunto, más o menos observa y se imita. Y la imitación no es que esté mal, es que es insuficiente. La imitación, empezar a aprender haciendo, que está muy bien, tiene que ir con un pensamiento crítico. Tampoco es casual que muchas universidades del mundo y también la actual escuela de formación judicial, la Escuela Federal, incluya clases como pensamiento crítico. Eso es importantísimo. Si no tenemos un pensamiento analítico y crítico, aunque seamos magistrados, aunque seamos doctores en derecho, no lo vamos a hacer bien. ¿De acuerdo? Entonces, vayamos ahora analizando cosas a lo largo de este importante curso, pero teniendo en consideración que tenemos que ser analíticos y críticos. No que repitamos e imitamos solamente, porque así no. Si la gente se equivoca e imitamos a los que se equivocan, pues también nos vamos a equivocar. ¿De acuerdo? Entonces, entremos con carácter analítico y crítico. Lo importante es lo que nos convierte, no en abogados, olvidémonos esas, tú eres abogado, licenciado de derecho, no. Oh, esas dos características nos van a convertir en sujetos pensantes que pueden dar buenas soluciones a casos complicados, a casos controvertidos que se nos plantean. ¿De acuerdo? Este es un primer punto. La carrera judicial es muy buena siempre y cuando es crítica y analítica. Entonces, vayamos ahí. Otra cosa es, miren ustedes, desde hace como, desde hace mucho tiempo, pero particularmente en los últimos 20 años, en el Poder Judicial de la Federación, en el Tribunal Electoral, que también es del Poder Judicial de la Federación, y en muchos tribunales superiores de justicia, no saben a cuántos expertos en argumentación jurídica han traído. O sea, muchísimas veces a los grandes expertos en la argumentación jurídica. Ha estado Manuel Atienza, Juan Ruiz Manero, Luigi Ferraioli, Bovero, Michele Tarufo recientemente fallecido, en fin, han traído a muchísimos. Han traído a Somers, han traído a McCormick en su tiempo, en fin, a muchísimos. Y ha seguido así durante 20 años y sigue así. Y esto nos muestra un síntoma. Una de dos, o estos hombres no se les entiende nada y son complejísimos, o nosotros no estamos siendo críticos porque no estamos avanzando rápidamente. O sea, con todo el bagaje que nos han dado en los últimos 20 años, no estamos avanzando lo que queríamos, porque ya deberíamos ser bastante especializados en esto. Y todavía lo necesitamos. Ya sé que llegan nuevas generaciones, pero las generaciones que ya tomaron muchísimos cursos con estas grandes personas deberían ser los ponentes críticos y analíticos para las nuevas generaciones. Y parece que no vamos tan rápido. Entonces, algo está pasando. Y lo que está pasando es que, en serio, yo he visto currículums de personas que trabajan en el Poder Judicial, en juzgados, que son impresionantes. Pero he visto sentencias o proyectos de sentencias que no lo son. Entonces es algo extraño, nos está pasando algo extraño. Llegamos a la Escuela Federal de Formación Judicial y claro, sacamos dieces y pasamos las clases y los cursos y demás, pero no lo hacemos bien al final, o lo hacemos medianamente bien. Algo está pasando. Yo lo que creo, mi hipótesis es que debemos de aprender a ser críticos analíticos, a leer muchísimo y a salirnos de lo que es así. No, no es así. Yo me he enfrentado muchas veces, porque yo he hecho sentencias, muchas veces a posiciones en las que me cambian cuestiones de cómo expresar una sentencia. Y yo, en fin, me pongo mal porque las posiciones que me dicen que siga son muy conservadoras, de mucha repetición, de un lenguaje extraño. Olvídense del lenguaje ciudadano, o sea, eso ha sido una creación más o menos reciente, pero y que se llama así, pero en realidad no tendríamos que decir eso. El lenguaje tiene que ser lenguaje llano, natural, como en cualquier lugar. Pero la tradición ha sido tan poderosa que sigue enviándose, la gente sigue haciendo sentencias con frases extrañas, extrañas, créanme, que no se entienden, que no logran entenderse. En realidad yo creo que las sentencias deben de
mostrar un problema, problematizar, como en todos los casos de solución de cualquier situación o problema en el mundo, establecer el problema, caracterizar el problema, establecer una serie de soluciones, elegir la mejor solución y decir por qué. Eso es todo. Y decirlo como lo decimos ahorita, ¿eh? No necesitamos hacer otra cosa. Creo que así debe ser. Entonces, sobre esta base de entender más o menos qué estamos haciendo y cuál es la posición dentro de un sistema altamente complejo de impartición de justicia, entonces tenemos que cambiar nuestro pensamiento. ¿De acuerdo? Vayamos entonces. Esto sucede particularmente con todas las materias, pero particularmente sucede con materias más teóricas, como la argumentación jurídica. ¿Eh? Estos grandes teóricos de la argumentación se llaman así porque lo que nos muestran es una teoría de la argumentación o varias teorías de la argumentación. Y entonces mucha gente que tomamos teoría de la argumentación decimos, ¿qué es lo que pasa? Primero, sí lo entiendo, pero a los 2 días ya no entendí nada. Y segundo, ¿por qué no nos dan práctica de la argumentación? Claro, pero yo quiero recordar a mi profesor Manuel Atienza que dice algo que es completamente cierto y espero que pronto ustedes lo prueben. Él dice, la mejor práctica de la argumentación jurídica, quiere decir la práctica de jueces y abogados, fundamentalmente, porque también hay práctica de abogados en otros, pero fundamentalmente de jueces y de los que estamos en este aparato de impartición de justicia. La mejor práctica es una buena teoría. Porque la teoría explica por qué hacemos las cosas, y por qué las hacemos bien o por qué las hacemos mal. Ya sé que es compleja, pero ni modo. En la primera no le vamos a entender. En la décima, pues quizás sí. Y por eso yo le decía a la magistrada Gómez que les iba a decir que junto con esta clase que voy a dar, que estoy dando, tienen por favor que leer el texto de Ricardo Guastini, que lo tienen como parte para el examen, como recomendación. Si ya alguien leyó, esto está estupendo, pero si no lo han leído, se van a dar cuenta que es bastante complejo. Parece que no, pero es bastante complejo. Yo les voy a decir por qué es complejo. Pero hay que leerlo, y hay que leerlo porque puedo apostar que varios reactivos van a ser sacados de ese texto. Y aquellos que saben cómo se construyen reactivos, que no es nada fácil, o sea, van a adivinar que si no leen el texto nomás no lo van a contestar el reactivo. Porque, porque toman una parte del texto, entonces empiezan a cortar trozos y forman un reactivo. Entonces los trozos cortados, si no los tenemos leídos, no vamos a saber de qué hablan. Eso no va a pasar, no vamos a poder contestar el reactivo, va a ser muy confuso las soluciones. Entonces yo les pido, como estoy casi seguro que va a ser así, les pido que además de esto lean el texto. Yo voy a decir varias cosas, más o menos en general voy a explicar qué es lo que Guastini les quiere decir, nos quiere decir, para que tengan una idea general y ya puedan con esa base acudir al texto y lo van a leer mucho más, de manera más. ¿De acuerdo? Empecemos por unas cuestiones básicas. La cuestión básica de argumentación jurídica es primero, que la argumentación es una argumentación seria, compleja, se necesita ser experto y que sirve muchísimo, tanto el aspecto teórico como el aspecto práctico. No es argumentación, pues sí, argumentación, todos argumentamos, sí, pero nosotros, cuando se argumenta y se habla de argumentación jurídica, se habla de una serie de métodos, de análisis de texto y de análisis de hechos. Entonces, no es nada fácil, nada. Pero sí se tiene que hacer un estudio muy serio. Hay que investigar, hay que volver a leer, releer, analizar normas, analizar interpretaciones autoritativas como jurisprudencias, en fin, muchas cosas, tener una cultura mucho más amplia. Hay que tener una cultura amplia, hay que leer arte y hay muchas cosas. Pero bueno, la argumentación jurídica, decirlo así parece fácil, es compleja. Hay que saber lógica, hay que saber tipos de lógica, porque si no, no vamos ni a analizar bien una argumentación de un sujeto que presenta un amparo, y tampoco vamos a hacer una buena argumentación cuando justifiquemos una sentencia. Si no tenemos ese bagaje, no va a pasar, ¿eh? Nos vamos a quedar igual. Entonces, tomen en cuenta que esto de la argumentación jurídica es algo muy importante. Muy importante. Entonces,
argumentación jurídica. ¿De qué se trata esto? Se trata de muchas cosas. Pero se trata, y esto es lo que dice Guastini, que Guastini fue director del Departamento Genovés de Filosofía del Derecho, que uno de los grupos más importantes en filosofía del derecho es Génova, junto con Alicante, en España, Génova en Italia, que son una filosofía jurídica analítica. Lo que hace Ricardo Guastini como un filósofo analítico, su objetivo principal de todos los filósofos analíticos es hacer distinciones conceptuales, es hacer análisis de conceptos, del lenguaje. Eso es la base. Todo filósofo analítico empieza analizando lenguaje. Empieza analizando, por ejemplo, si hablamos de interpretación jurídica, empezará diciendo, y también lo hace Guastini en varios libros, decir, pues, ¿qué es esto de la interpretación? Lo mismo que diría Manuel Atinza, ¿qué es esto de la argumentación? ¿Qué significa interpretar? ¿Qué significa argumentar? Eso es conceptual. Definen conceptos. Y no solo definen conceptos, los analíticos, los filósofos analíticos, las personas en general que hacen un estudio analítico, no solo definen conceptos, contrastan conceptos con otros, establecen las propiedades de uso del concepto, establecen categorías y analizan de manera cruzada categorías. Por eso es muy compleja la lectura de Guastini. Porque Guastini nos va a decir, a ver, señores, esto de la interpretación es, primero digamos qué es la interpretación, pero tenemos un problema. Cuando decimos que es la interpretación, la palabra interpretar tiene problemas, digamos, lingüísticos. El concepto de interpretar tiene problemas lingüísticos. Y uno de los problemas que tiene es su ambigüedad. Es ambiguo. Cuando decimos interpretación, podemos estarnos refiriendo a varias cosas. Ambigüedad significa que un término tiene más de un significado. Y entonces es ambiguo porque si en una discusión alguien utiliza un concepto con un significado y el otro con otro, no se entiende. Es un problema de lenguaje, es un problema de discurso, ¿no? Un problema de lenguaje y el derecho es un lenguaje, entonces es un problema. Pero la sola palabra interpretación, porque la interpretación no es, el concepto no es propio del derecho. O sea, está en el arte, está en la lógica, está en la filosofía, incluso está en ciencias exactas como la biología. Entonces, pero el concepto de interpretación tiene un problema, como muchas palabras. Entonces, como es un filósofo analítico, dice, primero vamos a ver qué significa interpretación. Segundo, vamos a ver cuáles son sus problemas para usarla y nos dice, interpretación es una palabra ambigua, pero sigue siendo analítico, dice, es ambigua, pero tiene una ambigüedad de diversos tipos. Vean, empieza a establecer categorías de ambigüedad. Yo ya con eso, yo estoy seguro que ustedes, la mayoría de ustedes, si yo les digo la ambigüedad, proceso, producto, ambigüedad abstracta y concreta, van a decir, ya estoy cansado. Yo, en serio, cuando he estudiado a mí las categorías y las divisiones, a mí, para estudiarlas, no me gustan. Y no me gustan porque cuando prueban nuestros conocimientos a través de eso, quieren que repitamos las categorías, divisiones, subdivisiones, subdivisiones, y eso es aprender de... No, no me gusta. Sin embargo, son muy importantes, no hay que para aprendérselas, pero hay que saber qué son, porque eso sí nos los vamos a encontrar en la práctica. ¿De acuerdo? Yo solo voy a referirme a dos tipos de ambigüedades de la palabra interpretación de las que habla Guastini. Guastini habla de 4 en el texto que les recomiendan, se llama interpretar y argumentar. El simple título, interpretar, argumentar, ya nos dice algo. Pareciera que son cosas diferentes, pero no lo sabemos. Eso lo va a decir Guastini. Pareciera. O quizás son cosas distintas, pero que se parecen mucho. No lo sabemos. Pero entonces dice Guastini, sí, vamos a hablar de interpretación, porque en principio esa es una de las actividades que realizamos. Los juristas hacemos interpretación. Una de las principales actividades. Entonces tenemos que saber qué es interpretar. Pero para saber qué es interpretar necesitamos saber que esa palabra tiene problemas. Y tiene problemas porque su significado es ambiguo. Y esa ambigüedad tiene una ambigüedad que se llama de proceso producto. Esto es muy sencillo de
de ejemplificar y de saber. Miren, la palabra pintura es un término que también sufre de una ambigüedad del mismo tipo de proceso producto, porque cuando hablamos sobre la pintura, podemos estar hablando sobre el arte de pintar, la actividad de pintar, el proceso de pintar, o sobre el resultado. Si decimos qué hermosa pintura, nos estamos refiriendo a un cuadro, es el resultado de la actividad, ¿saben? Muchas palabras sufren de este tipo de problema. Entonces, interpretación es el proceso y la actividad cognitiva mental de dotar a un texto de significado, y también es el significado que es el resultado de esa actividad. Vean, voy a tratar, siempre lo trato de hacer, porque este es un método pedagógico que se llama aprendizaje significativo. Trato de después decir ciertas cosas que pueden ser difíciles y complejas, poner ejemplos cotidianos y de derecho, para que más o menos. Ya puse un ejemplo cotidiano, la pintura, cuando uno dice pintura en un contexto tal, no sabemos si te refieres al arte de pintar, al proceso o al producto que es un cuadro. No lo sabemos. Claro, si analizamos el contexto, sí lo podemos saber, pero necesitamos más información. Pero muchas palabras, la palabra ciencia tiene la misma ambigüedad, pero la palabra interpretación también tiene la ambigüedad. No sabemos si es el procedimiento cognitivo. Oye, interprétame ese texto. Oye, magistrada, mire, aquí está el artículo, lo puede interpretar. Cuando le decimos eso a la magistrada pone a trabajar todos sus conocimientos y todo, y ese es el proceso. Y mezclamos una serie de cosas ese es el proceso. Está interpretando cuando está callada y quizás como yo se pone los dedos en la frente, y ahí está interpretando proceso. Claro, cuando dice, ya está, esto significa tal, y lo expresa, ese enunciado que se expresó es el producto de la interpretación, que también se llama interpretación. Su significado ¿no? Es la interpretación de ese texto como producto. Entonces tendremos que saber qué es o qué no es. Este es un problema que se presenta. Y les digo que es muy importante, en el ámbito jurídico es muy importante, porque eso lo hacemos todos los días. Como van junto el proceso con el resultado, lo hacemos todos los días. Pero para separarlo, cuando ustedes interpretan, se ve mucho el proceso. Pero para separarlo, cuando ustedes consultan, todos consultamos una jurisprudencia, ya vemos el resultado de la interpretación de una autoridad que tiene facultad para interpretar. Ahí sí se ve claramente la distinción. Pero ambas cosas son interpretación, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo porque, a ver, ¿cuándo tenemos necesidad de interpretar? Nosotros tenemos necesidad de interpretar si tenemos un texto o un lenguaje que tiene problemas. Que tiene problemas, no es tan claro. Si no es claro, tenemos que interpretar. De ahí surge un problema, porque las interpretaciones no siempre son las mismas, imagínense. Nos ahorraríamos muchísimo trabajo los abogados y los intérpretes, ¿no? En realidad, el proceso intelectual de interpretación es más o menos igual en todos, pero el producto puede ser diferente. Podemos hacer interpretaciones muy diversas. También es así que les voy a poner un caso así típico, o sea, casi dogmático, de problemas interpretativos. Las contradicciones de tesis. Las contradicciones de tesis son dos posturas interpretativas antagónicas o completamente distintas. Hacen el mismo proceso, sí, mentalmente sí, sobre el mismo texto también, pero el significado que dotan es distinto. Entonces, por eso no es nada fácil ser abogado ni ser impartidor de justicia, o sea, porque además esas interpretaciones pueden ser de diverso tipo. Una interpretación puede ser estúpida, puede ser poco relevante, puede ser inconsistente o puede ser muy razonable. Puede haber 10 interpretaciones muy, muy razonables. Pero si son muy razonables, ¿a cuál vamos a seleccionar? ¿Y por qué son muy razonables? ¿Saben por qué? Porque también de manera racional analizamos el resultado de la interpretación y analizamos también el proceso interpretativo. Si a alguien le preguntamos qué es lo que consideraste para interpretar algo y nos describe su proceso, puede estar errado en términos racionales. Puede estar equivocado o puede ser insuficiente porque la información que tiene es muy poca.
O puede estar equivocado porque aunque tenga toda la información, no la entiende bien. Entonces, nos metemos en un lío porque para dar un significado a una norma, a una disposición, no a una norma, a una disposición normativa, pues no necesitamos leer muchísimo, saber muchísimo, ser muy analíticos, todo para por lo menos dar una interpretación razonable. ¿Se entiende esto? Se entiende primero que lo que Guastini como analítico quiere hacer es, analicemos los conceptos. Nosotros juristas interpretamos, pero sabemos qué es interpretación, sabemos cuáles son los problemas que hay, y nos dice, y por eso esto es teórico, pero que sirve en la práctica, nos dice, interpretar es dotar de significado a un texto, a un lenguaje, punto. Pero esto tiene muchos problemas, no es fácil. Y uno de los problemas es que la palabra de interpretación sufre de un problema lingüístico que se llama ambigüedad, que es decir, que tiene varios significados. Pero las ambigüedades son de diversos tipos. Una es de proceso-producto. Quiere decir que interpretación puede significar la actividad racional o el resultado, el significado. Una ambigüedad distinta que quiero tocar, de la que habla Guastini, porque también es muy, muy relevante. Yo no estoy muy de acuerdo con sus categorías, pero en fin. Interpretación, la palabra, también, el concepto, también tiene una ambigüedad que se llama ambigüedad de abstracta, concreta. Es decir, una interpretación puede ser concreta y puede ser abstracta. Pero ven lo que dice Guastini. Guastini lo que dice es, una interpretación sufre ambigüedad abstracta porque el texto que a él llama disposición o disposición normativa, no norma, esto es importantísimo, no es la norma. El texto se analiza con base en ciertas reglas y métodos y con base en ciertas funciones, la función lingüística, la función sintáctica, en fin, varias funciones. Entonces es ambigua en términos abstractos cuando decimos que un texto tiene el significado A. Claro, lo podemos explicar. Eso es lo que dice. Y es concreta, dice Guastini, cuando decimos que un caso, un hecho o un acto queda dentro de una categoría general dispuesta en una norma. En realidad, desde mi punto de vista, él lo dice también, pero desde mi punto de vista, ese es un proceso sí interpretativo y aplicativo, que nosotros llamamos subsunción. Él también lo llama subsunción. Pero en otros textos la subsunción se separa de la interpretación porque parece una actividad lógica sencilla. Ahorita les voy a explicar, no sé por qué. Subsumir, si ustedes se van al diccionario de la Real Academia, estoy haciendo interpretación literal. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia y ustedes separan el prefijo del resto de la palabra, sumir es incluir. Subsumir es que algo que está debajo se incluye en lo que está de arriba. Así es. Subsumir, nosotros subsumimos todo el tiempo, porque subsumimos un hecho, ¿no? Un caso concreto, en una categoría abstracta que se llama norma. Y, que y o sea, todas las partes que integran o componen una norma, vemos si el caso se integra, se subsume. Y para Guastini eso se llama interpretación, pero mostrando una ambigüedad de tipo concreto. Vean, entonces la palabra interpretación tiene muchos problemas y uno de los problemas es que es ambigua, pero es ambigua en diferentes modos. Ya dijimos dos. Una porque se refiere al proceso producto, proceso intelectivo, cognoscitivo, y al producto la definición o el significado. Y es ambigua en términos concretos y abstractos porque, por un lado, analizamos el texto, pero por otro lado analizamos el caso para saber si ese caso se subsume, queda dentro de la generalidad de la norma, de lo que establece la norma. ¿Se entiende esto? ¿Se va entendiendo esto? Porque si alguien tiene una pregunta
¿sí? Si no, lo dejamos para el final, pero si no, adelante. Miren, voy a compartir esto. Esto es un esquema que es... bueno, lo voy a sacar de aquí, pero ah, creo que es este. Miren, a ver si se puede ver. ¿Ya lo están viendo? Sí, ya se ve, Perfecto. doctor. Fíjense bien. Bueno, esto es un inicio, pero fíjense bien. Esto es muy importante. Miren, aquí en los problemas del lenguaje, aquí está, los principios, son muchos problemas del lenguaje, y el derecho es un lenguaje. El derecho proviene del lenguaje natural, el que usamos nosotros, y entonces comparte sus problemas. Pero dos de los principales problemas son la vaguedad y ambigüedad. Y entonces, Guastini, como es analítico, dice, si vamos a hablar de interpretación jurídica, hablemos del concepto de interpretación. Y el concepto de interpretación es ambiguo. Pero bueno, aquí está. Pero ahorita les enseño un tipo de ambigüedad. Pero lo que quiero ir es a esto. Vean este esquema. Olvídense de argumentos. Nuestra actividad es resumida, nuestra actividad como jueces, los jueces y los que proyectamos, se resume en estos 5 actividades. Fíjense bien, la actividad de la elección de la norma aplicable. Vamos a ver cuál es la norma que se aplica. Si se aplica el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo o no, hablando de reformas constitucionales o de improcedencias o no. Decimos, pues este se aplica, pero para aplicar, saber si se aplica o no, tenemos que dotarle de significado, interpretar la norma. Interpretar la norma. En el problema que tenemos ahorita de la reforma judicial, en la fracción primera del artículo 61 dice que el amparo no es procedente contra reformas constitucionales, ¿de acuerdo? Pero le podemos dar un significado distinto, porque le podemos dar el significado que dice sí, pero solo aquellas que sean de fondo, no las que sean de procedimiento. Es decir, lo que dice esa norma se traduce su significado, lo que dice esa disposición normativa, su significado es que el amparo no es procedente contra reformas constitucionales de fondo. Por lo tanto, haciendo una interpretación extraña, complicada, que usamos muy mal, que es la interpretación a contrario sensu, decimos, por lo tanto, si es procesal el asunto, si es de procedimiento, sí procede el amparo. Ahí, ¿saben qué hicimos? Extrajimos de la disposición normativa, que es el artículo, la fracción primera del artículo, dos normas. Dos normas. Una que dice que sí procede cuando es procedimiento y otra que dice que el amparo no procede cuando se trata de cuestiones de fondo, reformas de cuestiones de fondo. Hay dos normas. Por eso Guastini deja una distinción en el texto que ustedes tienen que leer entre el disposición, hay que agregarle disposición normativa y norma. El artículo 14 de la Constitución no es una norma, es una disposición normativa porque la norma es la que nosotros creamos a través de la interpretación, es decir, el significado que le damos después de interpretarla con base en varios métodos, eso ya es la norma. Y Guastini dice, ojo, porque una misma disposición, el propio artículo 14, puede tener varias normas, porque los significados o las interpretaciones que hacen pueden ser distintas. Y eso otra vez regreso a las tesis contradictorias. Dos tribunales pueden interpretar el mismo artículo, el mismo párrafo del artículo 14 y generar normas distintas. Por eso los artículos no pueden ser igualados a normas. Si dice, el artículo 14 es una norma, no, eso no es cierto, porque el artículo 14 puede ser muy amplio y tener varias normas, varias. Y todavía en la interpretación que hacen los tribunales, presentar muchas más normas de un solo parrafito del artículo 14. ¿Se entiende esta diferencia? Esta diferencia en Guastini es muy importante y también en nosotros. Esta es una diferencia analítica. No la usamos. En realidad nosotros decimos, la norma que contiene la fracción primera del artículo tal, sí, pero no, no. Y leemos el artículo, no, no, pues ahí no estamos dando, no, no, estamos leyendo el texto.
que se llama disposición, algunos le llaman proposición normativa. Pero cuando decimos esta parte del artículo tal significa A, esa es la norma. Claro, si yo lo digo, ustedes no me van a hacer caso. Si yo lo digo, pues porque yo no soy una autoridad que tiene capacidad autoritativa de que mis interpretaciones sean, digamos, relevantes en el derecho y en su caso sean obligatorias. No. Es decir, no, yo no creo una norma, aunque en términos de redacción puede ser igualita, pero yo no. Crean las normas los que dotan de significado a una disposición, un texto, pero además que tienen competencia para hacerlo. Es decir, que la fuerza de lo que crean es autoritativa, es una autoridad. No, los jueces y magistrados, porque en sus sentencias crean una norma individualizada, porque tienen esa competencia, o la Corte o los tribunales constitucionales, o cuando crean jurisprudencia, porque tienen esa facultad de interpretar, y la interpretación produce normas, produce. Miren, déjenme decir una cosa, si ustedes seguramente, esto luego para estudiar hacen esto los que quieren ser jueces y magistrados, y seguro la magistrada Gómez lo sabe, un chorro de jurisprudencias y tesis. Yo he visto muchas jurisprudencias y tesis. ¿Saben qué? Yo he visto tesis de jurisprudencia, con todo respeto, que no tienen nada que ver con el caso. Nada que ver con el caso. La norma que crean a través de una jurisprudencia es una norma que no se inventa. Algunos parecen inventadas, algunas veces parecen inventadas. Otras no tan inventadas, pero tienen poco que ver con la norma. Por eso, en la argumentación jurídica práctica, también se hace uso de algo que se llama teoría del precedente para aplicar prácticamente los precedentes. Por ejemplo, primero para dividir el precedente en sus dos grandes partes, la obiter dictum y la ratio decidendi, para saber cómo funcionan cada una. Y segundo, para poder combatir a través de la argumentación de manera práctica la aplicación de un precedente, una jurisprudencia, por una serie de métodos que la teoría nos muestra, como el overruling o el distinguishing, que dicen que la ratio extraída del precedente no tiene nada que ver con el caso. Es distinto. El caso que se presenta y en donde se está utilizando la jurisprudencia es distinto a lo que dice la ratio decidendi. Por lo tanto, esa jurisprudencia no se debe aplicar. Lo que estamos diciendo es que en algunas ocasiones quienes crean jurisprudencia crean normas, sí, crean normas, pero normas poco razonables. Incluso me ha tocado ver inventadas, o sea, inventadas. ¿Y por qué luego dice uno, qué pasó con esto? Sí, pues sí, ¿qué pasó? Pero pues es un tribunal que tiene una facultad para interpretar normas y esa facultad es autoritativa, entonces ya me amolé. Perdón que lo diga así, pero eso pasa. Estoy siendo crítico y analítico. Pero bueno, entonces tenemos que elegir la norma aplicable, pero al mismo tiempo la elegimos con base con base en el significado que le damos, porque el significado es la norma. Ahí está el texto del artículo, el significado es la norma. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Primero, no es nada fácil eso. No es nada fácil. Y eso no es todo. Tenemos también que ir a algo que se llama prueba de los hechos. ¿Saben qué es? Lo que dice Guastini, de analizar el caso concreto para ver si cae dentro de la norma que ya seleccionamos y que ya establecimos el significado. Si el hecho tiene las propiedades relevantes, cuidado con esto, porque el hecho puede tener propiedades irrelevantes que no nos interesan y cae en un supuesto normativo, por eso les llaman hipótesis o supuestos normativos, cae. Pero si el hecho tiene una propiedad relevante que es distinta a la propiedad relevante que está en la norma que ya creamos a través de la interpretación, no se aplica, no cae, no cae. Y eso es importantísimo porque para el abogado litigante o para el juez o para el magistrado o para los proyectistas y los oficiales, es súper relevante. ¿Por qué? Porque entonces nosotros buscamos en el use, buscamos con voces,
No somos expertos en crear voces, hay que serlo, porque si no estamos muy limitados. Creamos, buscamos muchas voces y todo. Encontramos una jurisprudencia, vemos el rubro, bien, sí se requiere. Vemos el texto, parece que sí. Y no nos vamos a los precedentes. Entonces, y vemos que los casos de los precedentes, eran muy parecidos al caso que nosotros estamos estudiando, pero el nuestro tiene una propiedad adicional, una característica que es bastante diferente, no se aplica a las no se aplica. Y ahí la ponemos, rubro y texto y todo, y no hacemos un análisis. Perdónenme, yo creo que es una práctica no tan buena. Antes solo se ponía la jurisprudencia, así el texto y el rubro. Ahora se argumenta. Pero se argumenta, ¿saben qué? Casi, casi parafraseando la jurisprudencia. Sí, por muchas razones, se tiene poco tiempo y lo que sea, pero es que no se debe ser así. La jurisprudencia se tiene que, si quieren citar, pero se que tiene que explicar en términos argumentativos e interpretativos lo que dice la propia jurisprudencia, porque si no somos tautológicos, o sea, eso sucede. La jurisprudencia dice eso, y dicen, ¿por qué? Y empieza la explicación y se dan cuenta que es exactamente lo mismo que dice el texto. Digo, pues, la explicación, no, nada más se repitió. Pero... Entonces, el punto es ese, ver si nuestro caso, distinguir las propiedades relevantes del caso, para ver si con eso cae dentro del supuesto normativo que establece la interpretación, o sea, el supuesto de la norma extraída a través de un texto, a través de la interpretación, y entonces se aplica o no. Tanto la norma en una jurisprudencia como la norma en una ley o en un reglamento, lo que sea. Entonces se tiene, la prueba de los hechos consiste en eso, por eso la prueba de los hechos no es solamente procesal, es analítica, es del mundo, es una prueba cognoscitiva. Por eso la evolución de la argumentación en materia de hechos es tardía, ha sido tardía, pero fue sorprendente. Y por eso los mejores, los más expertos en derecho probatorio suelen ser epistemólogos o filósofos del derecho. Susan Hack, la máxima epistemóloga ahora en el mundo, ella hace análisis de prueba de hechos. Miquel Tarufo, el máximo procesalista, era filósofo del derecho. ¿No? Entonces, lo que quiere decir que la prueba de derechos no solo es una cuestión de procesal de cargas, de tipos y valores, es un proceso cognoscitivo de establecer relevancias en las propiedades, cadenas inferenciales y una serie de cosas. Porque determinando esto se produce lo que dice Guastini que se llama interpretación en concreto, lo que es la subsunción, es decir, el hecho una vez analizado, ¿no? De manera crítica y completa, sabemos si cae dentro de la categoría de la norma que nosotros ya establecimos con base en un significado de un texto. Si cae dentro de eso, entonces la consecuencia se aplica. Se llama subsunción de hechos a normas. Después de eso viene la determinación de la consecuencia. La determinación de la consecuencia se rige por reglas lógicas, pero también por otro tipo de reglas, reglas argumentativas. Por eso la argumentación también tiene que ver con las consecuencias. Se tiene que justificar la consecuencia. En materia laboral, en materia penal, en materia administrativa sancionadora, se tiene que justificar la consecuencia. ¿Por qué una amonestación simplemente en una destitución? Se tiene que argumentar la consecuencia. Entonces, esto que es un esquema muy simple, nos detalla de manera muy gráfica las 5 actividades generales en donde se tiene que hacer interpretación con base en lo que está diciendo Guastini, con los problemas que hay que resolver de ambigüedad, con los problemas sobre aspectos cognitivos de dotar de significado a los hechos y al texto normativo, de subsumir a través del análisis de las propiedades relevantes y de la justificación de las consecuencias, una vez que incluimos el hecho en la norma. Cuando nos enseñaron derecho a nosotros, nos decían, nos hablaban de algo que se llama silogismo judicial. Eso es así, eso es cierto. Miren, lo que se llama silogismo teórico. El silogismo teórico es una estructura del razonamiento que lo hacemos en todos lados. En todos lados. Lo hacemos muy rápido, no. Y luego lo hacemos y nos equivocamos.
Cuando aprendemos esto también, nuestro razonamiento se transforma. Y entonces, cuando vemos un caso y vamos a solucionar el caso concreto, o sea, la controversia, y tenemos todo este bagaje, de inmediato identificamos cuál es la premisa mayor, la premisa menor, de cualquier argumento, ¿de acuerdo? Pero ese es el silogismo teórico. Esto proviene de Aristóteles, de filosofía, de lógica, de la lógica de Aristóteles. Pero nosotros hacemos algo similar, por eso Guastini en su texto dice que hay que transformar la norma en su formulación lógica. Hay que darle una forma lógica. ¿Y saben por qué? Porque si le damos la forma lógica es mucho más fácil, aunque cuando decimos lógica decimos, ay, qué complicado es esto. Cuando sabemos cómo darle a una norma ya, o sea, a un texto interpretado y creado la norma, le damos la fórmula, la forma lógica, va a ser muchísimo más fácil eh, resolver un caso. Entonces, en el caso del silogismo práctico, que es el que usamos nosotros, o también lo utiliza la moral, otras disciplinas también lo utilizan, la premisa mayor que nosotros nos han dicho en lógica en la preparatoria, pues lo hace la norma general. ¿Y saben por qué? Porque la norma general se interpreta bajo la premisa de una ambigüedad abstracta. Lo que dice Guastini, vean cómo estoy aplicando la teoría de Guastini. Es general, no dice nada de un caso concreto. Es amplia, es abstracta. Nada más establece la norma, con todo lo que dice la norma. Ahorita les voy a decir qué dice la norma, en términos generales. Después, la premisa menor es el caso concreto. Se tiene que analizar el caso. O sea, por favor, no es cuestión de, miren, no, en fin, a ver, hay una práctica también que no es suficiente en muchos casos, en donde lo que hacen en la valoración probatoria es lo siguiente. Este documento es público, por lo tanto, de acuerdo con el artículo tal del Código de Procedimiento Civil Estatal, tiene valor probatorio pleno. Punto. Eso no dice nada, eso no es una valoración. Porque la valoración de los hechos en el derecho es epistémica. Tiene que ver con la realidad. Valor probatorio, ¿por qué? ¿Dónde está la hipótesis? Que es un trozo de mundo, nada más que imaginado. ¿Dónde está la hipótesis con la que se confrontan los elementos de esta prueba y nos pueden decir que esa hipótesis es verdadera, más o menos verdadera, suficiente, insuficiente o falsa? Eso no lo hacemos. ¿Por qué le damos valor probatorio pleno a eso? En fin, entonces es analítico y epistémico la determinación del caso concreto. Y la determinación del caso concreto es exactamente lo que dice Guastini de la interpretación con la ambigüedad concreta. A eso se refiere. Analizamos, interpretamos el caso concreto y después lo subsumimos. La subsunción, ya les dije, es incluir el caso concreto como un elemento de la especie o categoría prevista en la norma, que es genérica, que es abstracta, nos proporciona la consecuencia, que es parte de la decisión, la consecuencia normativa. ¿De acuerdo? Por eso, ¿cómo convertimos una norma ya creada, cualquiera que quieran ustedes, en materia laboral, en materia administrativa, en materia civil? Si los testigos hicieron esto, entonces se les considera cualquier norma. ¿Cómo le hacemos para transformarla en su formulación lógica? Primero, estableciendo cuál es la norma genérica, que se extrajo la interpretación del artículo fulanito. Y ya le decimos, la norma es, cuando suceda esto, se tiene que presentar aquello. Después, ¿cuál es su premisa? Es el caso, el análisis epistémico del caso. El caso tiene la propiedad A, la propiedad B, la propiedad C y no tiene la propiedad D. Aquí está. La propiedad A, B y C del caso es suficiente. Se establecen en abstracto en la norma ABC. Sí se establece, pero en la norma dice A, B, C, D, E y F. Vamos a ver si E y F son relevantes como propiedades. Cuando digo propiedades, digo características. Por ejemplo, Nancy tiene la característica de que está muy concentrada. Es una característica. En fin, característica. Nancy es alta. Características. Los hechos tienen propiedades, tienen características. Y quizás que Nancy traiga una blusa azul con motitas blancas, eso sí es relevante para algunas cosas, sí es relevante. Si es una propiedad de Nancy, sí, pero es irrelevante para ciertos pasos. Entonces,
E y E es irrelevante, por lo tanto sí queda dentro de la norma, porque estas cualidades que son diferentes son irrelevantes, haciendo un juicio de relevancia. Entonces vamos transformando la norma en la formulación lógica a través diciendo, premisa, esta es la norma, vamos a ver su formulación, el caso y la consecuencia, y entonces nos da más o menos esto. Esto es un silogismo. Esto es lógico. Es un silogismo lógico. Pero nos da esta formulación. Creo que lo tengo más gráfico déjenme ver si lo tengo más gráfico en otra lámina. No, no lo tengo. Pero bueno, no importa. Creo que sí lo tengo. Déjenme bajar, quitar esto y voy a poner otro. A ver si se puede. A ver si se ve. ¿Se ve? No, ¿verdad? No, no se ve nada, Bueno, doctor. bueno, Ujú. ahorita lo subo para que se vea. Ok. De todas formas, por ahí anda Lizzy, si necesita que lo auxiliemos para compartir algo. A ver si lo tengo abierto. Ajá. Entonces no sé si se pueda cerrarme. No, no importa, no importa. Con el que tenemos, ese lo podemos hacer. Mm, A ver, aquí está. A ver, vamos a utilizar. A ver, vamos a utilizar este. No, ese es el mismo. Vamos a utilizar otro. Perdón. Doctor, ¿si nos puede compartir después su Sí, con mucho material gusto. para Con mucho gusto. dárselos a ellos? Tenemos un Con, Classroom donde vamos a ir subiendo los materiales que ustedes nos con hagan favor. muchísimo gusto. A ver, vamos a Gracias. ver en este. A ver, vamos a ver. Creo que aquí lo tengo. Sí. Vean, esta sí se va a ver. ¿Ya la ven? Sí. Perfecto. Fíjense bien. P y Q. Esto, P y Q, es la forma lógica de una norma. Y les voy a decir qué significa. Porque cuando P, entonces Q, decimos, ¿qué pasó? Nosotros no somos lógicos. Pero les voy a decir, P significa condición, se llama antecedente. Y Q significa consecuente. En las normas, la hipótesis es el antecedente o la condición. Y la consecuencia es lo permitido, ordenado, prohibido. Es decir, lo que dice la norma, lo que ordena, permite. Eso es. Y esta es la forma lógica. Todas las reglas, todas se pueden formular así porque están redactadas así. Todas. Si el testador tiene derecho a, P es el testador. Es decir, porque si yo no soy testador, yo no tengo derecho. Es la condición, necesito ser testador para tener ese derecho. Si se da la condición, si se da P, entonces se da la consecuencia. Este P se llama antecedente o condición y esto se llama consecuente o consecuente. Así están todas las normas, todas. Bueno, excepto los principios, pero las reglas se dan así. Y nosotros tomamos una norma ya extraída de un texto de interpretación y nos va a decir eso. Decimos entonces que el juez cuando obtenga los datos necesarios, estoy inventando, cuando el juez obtenga los datos necesarios, entonces tendrá que dictar sentencia en 2 días. Establecí una condición. ¿Cuál es la condición? Cuando el juez obtenga los datos necesarios. La consecuencia tendrá que dictar sentencia. El tendrá es un verbo especial copulativo que nos dice usted debe. El tendrá dice usted. Todos los verbos en las consecuencias
se relacionan con tres cosas, porque eso es lo único que regula el derecho y cualquier otro sistema normativo. Que nos los permitan, que nos los ordenen o que nos los prohíban. Si el heredero renunció a la herencia, entonces se le prohíbe participar. Vean, así son todas. ¿Cuál es la condición? Utilizó una palabra que en el lenguaje común es condicional, el sí. Si el heredero tal, hace tal, eso es el P, esa es la condición. Entonces, se le prohíbe. ¿Se entiende esto? Así se llama. La condición de una norma se le llama condición o consecuente, digo, o antecedente o P. Esa es la formulación lógica. La formulación lógica es si P, entonces Q. ¿Por qué es lógica? Porque entonces, si decimos Q, es decir, si se afirma el consecuente, si decimos, perdón, el antecedente, entonces la consecuencia es inmediata, Q. ¿De acuerdo? Y podemos entonces utilizar la lógica y detectar falacias. Este esquema, por eso para Guastini es importante la formulación lógica, nos permite ver un argumento de un juez que es falaz. Hay reglas formales para las falacias. No las voy a decir porque se requiere más tiempo. Pero lo único que les estoy diciendo, estoy siguiendo un poco la lectura de Guastini, porque eso les van a preguntar. Y él dice, cuando uno ya tiene una norma, que es el producto, o sea, es el significado de un texto, de algo que se llama disposición normativa, que es diferente a la norma, cuando ya se obtiene la norma, esa norma es útil ponerla en su formulación lógica. Detectar en la norma cuál es P, o antecedente, o condición, y cuál es Q, que es consecuente o consecuencia. Por eso decíamos, no sé si aquí, déjenme ver, no. Por eso decíamos aquí, consecuencias. Y aquí en la elección de norma, en la norma va a venir tanto la hipótesis, los hechos, una vez analizados, van a quedar en la hipótesis, porque la hipótesis es general. Por ejemplo, hay un ejemplo que pone Guastini muy interesante que dice, queda prohibido los ritos sacrílegos, ¿no? Las actividades sacrílegas. Lo transformamos en términos lógicos, es, si usted hace una actividad sacrílega, está prohibido. Y después dice, Jaime, por ejemplo, Jaime hizo una actividad en domingo. Entonces dice, sí, sí, pero que haga una actividad en domingo tiene poco que ver con la hipótesis que dice actividades sacrílegas. Primero vamos a definir si hacer una actividad en domingo es sacrílego o no. Es un sacrilegio, ¿no? Si lo definimos así, entonces hacer una actividad en domingo sí cae en la hipótesis o condición o supuesto de la norma que es cuando se realice una actividad en sacrílega, y ya dijimos que hacerla en domingo sí es un sacrilegio, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya viene la consecuencia. Esa es la formulación lógica. Si P, entonces Q, P, entonces Q. ¿Se entiende más o menos esto? Alguien que no entienda, dígame por favor, porque yo no le entiendo nada. ¿Se entiende? Hasta ahorita no tenemos ninguna pregunta en el chat. No sé si alguien quiere alzar la mano y plantear alguna duda. ¿Vamos bien? Vamos bien, ¿quieren que hagamos un receso de unos minutos? Si sienten cansados, usted magistrado, nos seguimos ya, Nos como seguimos, yo ustedes creo, quieran. para Nos aprovechar las seguimos y dos ya horas. terminamos. Esto les va a ayudar muchísimo. Es muy poco lo que podemos ver en poco tiempo, pero les va a dar muchísimo, va a decir mucho, ¿no? Ahora, teniendo eso ya en cuenta, haciendo la formulación lógica y todo, sabiendo que una norma tiene una hipótesis que es la condición y tiene una consecuencia, que es lo que se prohíbe, permite, ordena, todas son así, pues entonces nosotros ya podemos hacer una serie de argumentos interpretativos. Fíjese bien, cuando yo digo que el artículo, que la fracción primera del artículo 61, creo que es el 61 de la ley de amparo, dice que el amparo no es procedente contra reformas constitucionales, es lo que dice la disposición, se llama disposición normativa. Y yo extraigo la norma y digo,
No, lo que dice es que no procede el amparo contra reformas constitucionales de fondo. Y alguien me dice, ¿por qué? Entonces viene un argumento interpretativo. El argumento interpretativo es todo lo que yo puedo decir para justificar mi norma. Yo ya creé una norma a través de la interpretación. La norma que creé es que solo es improcedente contra cuestiones de fondo. Ya dije mi norma. Pero alguien va a decir, pues no. Entonces yo digo, no, no, te voy a explicar por qué. Son los argumentos interpretativos, los argumentos que apoyan la interpretación. Por eso se llaman así, argumentos interpretativos. Hay muchos argumentos interpretativos, muchos y muy diferentes, y se pelean entre ellos. Y entonces yo digo, como argumento interpretativo, digo, sí, porque si consideramos que solo es de fondo, lo consideramos por primer argumento interpretativo, porque la Corte ya tiene una interpretación. Mi argumento se llama argumento de autoridad, porque tiene una interpretación que dice que sí es procedente cuando se trate de cuestiones procedimentales. Ya es un argumento para apoyar mi norma. Otro argumento que digo, puedo decir muchos, ¿no? Otro argumento que digo es, eh, sí, porque ahí en ese artículo, si lo interpretamos así, entonces, utilizando la interpretación gramatical a contrario sentido, decimos que si se prohíbe de fondo, entonces se permite de procedimiento, porque el argumento contrario dice que solo podemos establecer la consecuencia en el exacto supuesto, pero si no queda exacto, establecemos la consecuencia contraria. Si el supuesto exacto es de fondo, pues entonces no procede consecuencia. Pero si no es exacto y es de procedimiento, no cae ahí, entonces establecemos una consecuencia contraria que es la permisión. Se permite o la procedencia. ¿Se entiende esto? Es decir, tenemos un texto que es una disposición según Guastini, disposición normativa. Interpretamos con todos sus problemas y creamos una norma a partir de ella. Y decimos, no, es improcedente solo por reformas de fondo. Pero no se queda eso hasta ahí, sino que tenemos que dar argumentos de diferentes tipos y con diferentes métodos, argumentos que respalden la norma que dimos. Yo acabo de poner un ejemplo en donde di dos. Uno, un argumento de autoridad, porque me refería a una jurisprudencia que tiene la Corte. Y dos, un argumento gramatical que se llama argumento a contrario. Eso se llaman argumentos interpretativos. Pasamos de la interpretación a lo que también dice Guastini. De la interpretación y su análisis textual y demás, pasamos a la argumentación. Y la argumentación son crear argumentos que sustenten las interpretaciones que damos. Hay muchos, les voy a mencionar solo algunos y los explicamos, pero fíjense bien, miren, en los últimos años, la evolución, o sea, no en los últimos años, a lo largo de muchos años, los métodos de interpretación, se ha escrito mucho sobre los métodos de interpretación, acuérdense que nos ponen a estudiar métodos, la exégesis, ¿no? El espíritu del legislador, siempre ha estado presente a lo largo de la historia la interpretación de las palabras exactas, o sea, gramatical, en fin. Pero más recientemente se ha hablado de otro tipo de interpretaciones, como la interpretación sistemática y la interpretación funcional. También en el Estado constitucional y democrático del derecho se ha hablado de otro tipo de interpretación que es la interpretación conforme, por ejemplo, ¿no? Es decir, todos estos métodos los hemos escuchado cuando nos dan clase. Todos estos métodos, o por lo menos todos, pero por lo menos los tres que se consideran principales, que son el gramatical, el sistemático y el funcional, por lo menos estos tres tienen una pila de argumentos. Es decir, estos son tipos de interpretación y vienen sus argumentos. Se llaman argumentos interpretativos los tipos, pero corresponden a los diferentes tipos de interpretación sistemática, gramatical, sistemática y funcional. Una interpretación gramatical es la interpretación a contrario. La interpretación a contrario es en su que cuando alguien la trata de explicar, nomás es bien difícil. Lo único que hacen es poner ejemplo y casi siempre el ejemplo que ponen es la aplicación retroactiva de la ley.
A toda ley se le prohíbe dar efecto retroactivo. Lo puedo poner en su forma lógica. Si una ley se aplica retroactivamente, está prohibido. No lo puede hacer el juez ni el intérprete. Lo puse condición y consecuencia. Pero dice, también el texto dice, en perjuicio de persona alguna. Ese es un predicado adicional, una propiedad adicional que es relevante. Pero si en el caso concreto no se encuentra esa propiedad, entonces no queda en ese enunciado de prohibición. Por lo tanto, lo sacamos de ahí y lo incluimos en un enunciado que se permita. Es decir, si es en beneficio, entonces la consecuencia ya no es prohibición, sino es beneficio. Porque el argumento a contrario se define como aquel argumento gramatical que impide utilizar la misma consecuencia de una norma cuando el caso no queda o es contrario a la hipótesis prevista en esa norma. No podemos extender la consecuencia. Es restrictivo el argumento a contrario, es gramatical restrictivo. Por lo tanto, entonces sí se permite. Pero esto es un verdadero problema. Así lo usamos, pero tenemos varios problemas. Lo usamos un poco mal porque primero no establecemos juicios de relevancia de las propiedades de la norma. Entonces, si el caso concreto tiene una propiedad, nosotros decimos, no, sí, la propiedad es relevante, por lo tanto, entonces a contrario censo se permite, nos dejan hacer esto. Pero entonces otra persona puede decir, no, te voy a demostrar que es irrelevante, por lo tanto se prohíbe. En fin, ese es un primer problema. Otro problema es que esa norma de contrario no existe, ¿eh? Es creada por el intérprete. No está. Lo único que dice el texto, por ejemplo, el artículo 14, lo único que dice es que si hay una aplicación retroactiva de perjuicio, se prohíbe. Punto. Todo lo que está fuera de ese texto no dice nada. Es una laguna normativa. No hay disposición en la Constitución ni en ningún lado que diga, ah, no, en el caso contrario, cuando haya beneficios, haces, no existe la norma. Este es un verdadero problema porque nosotros asumimos que entonces, interpretación a contrario, entonces creamos una norma, pero el problema es que un argumento contrario lo único que hace es establecer el caso específico, los casos específicos en donde hay una provisión o una permisión. Nada más. No hace otra cosa. Es el silencio. Respecto a los otros casos, el derecho guarda silencio. Entonces, habría que justificar más por qué estamos creando la norma en sentido negativo. ¿No? Eso es un problema, pero lo usamos así, la gente lo admite así, pero se puede cuestionar eso. Pero eso es una interpretación de tipo gramatical. Hay otras interpretaciones de tipo gramatical, como la interpretación analógica es de tipo gramatical. La interpretación a mayoría de razón o minoría de razón, bueno, eso no las vamos a explicar, las voy a explicar una cosa muy rápida. Pero frente a eso hay una interpretación sistemática. La interpretación sistemática se define como aquella que considera a la disposición normativa de la que se extrae la norma, a esta norma, como parte de un conjunto mayor. El conjunto puede ser mediano, chico, mediano, grande. Es decir, puede ser esa norma que creamos parte de un capítulo de una ley, puede ser parte de una ley en concreto, parte de una materia, de varias leyes, pero incluidas en una materia, o parte de todo el sistema jurídico. Es decir, la justificación de nuestra norma creada, si es sistemática, con base en un argumento sistemático, tiene que vincularse necesariamente a otras normas pertenecientes a un determinado sistema, pequeño, que puede ser el capítulo o el título de una ley, o más grande, que puede ser la propia ley. ¿Por qué sistemática? Porque hay una relación coherente, de coherencia, ¿no?, entre dos normas del sistema. Eso es una interpretación sistemática. Y entonces, eh, esa interpretación se puede oponer a una interpretación gramatical. Les voy a poner un ejemplo que me preguntaron hace unos días. Miren ustedes, en esto es raro, pero en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, eh, la parte probatoria tiene varios artículos y
en esos artículos se habla de cuándo se abre el juicio a prueba y se dan determinados días, 30 días, en fin, ustedes ya conocen eso. Pero en cada uno de los tipos de prueba, las normas, las disposiciones normativas y después las normas dicen, para poder usted ofrecer la prueba testimonial, y en cada una de las pruebas, lo tiene que hacer dentro de los primeros 15 días del término. Eso desde mi punto de vista no se justifica, pero bueno, esto tiene un problema de constitucionalidad, pero eso es otro problema. Pero se dice eso, cuando usted presenta una prueba pericial, lo tiene que hacer en los primeros 10 días del término probatorio, ¿de acuerdo? Y entonces un tribunal ahí, un juzgado ahí, lo que hizo fue, el día 28, el día 28 de enero, se emite un acuerdo en donde se abre el juicio a prueba, se pide a la secretaria que haga, que establezca el plazo, y entonces dice más o menos lo siguiente. En ese mismo día, el 28, en el mismo acuerdo, dice, el juicio a prueba se abre desde el día 31 de este mes hasta el 14 de marzo. ¿Se entiende este ejemplo? Desde el día 31 hasta el 14. Y entonces uno dice, ah, caray, claro, vamos a ver. El acuerdo fue del 28, pero se publicó en listas. Se publica en listas el 29. Y entonces lo que hace la secretaria en el juzgado dice, ah, el 30 surte efectos. Por lo tanto, el día 31 pues, empieza a correr el plazo. ¿Por qué? Porque hay un artículo de ese código que dice, los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente en el que surta efectos ¿no? Ya se saben esos. Solo que es una norma, entonces utiliza esa norma sistemática para la norma que dice dentro de los 15 días en el periodo probatorio tienen que ver cuál es el periodo probatorio y cuáles son las reglas que lo regulan. Entonces se van a la regla que dice, como es una notificación por lista, se van a las reglas y dice, los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente de aquel en el que surta efectos los actos. ¿De acuerdo? Entonces ya utilizaron sistemáticamente dos normas. Muy bien. Solo que les faltó utilizar sistemáticamente otra norma. Porque otra norma del código habla sobre la eh, notificación por lista. Y la notificación por lista, como ustedes saben, en la lista solo se ponen datos generales, no se pone el contenido del acuerdo, de los acuerdos, los contenidos relevantes no se ponen. Los propios códigos dejan 1, 2 o 3 o varios días para que los litigantes vayan y conozcan, porque no tiene sentido para el derecho de defensa pues, que no conozcan. Entonces, la lista no puede surtir efectos al mismo día. Depende del código, dejan cierto plazo para que se conozca. Y en el caso de ese código, no dejan no dice, el plazo para que los litigantes conozcan, será el mismo día de la lista y el día siguiente. La notificación por lista, por lo tanto, se hizo hasta el día siguiente. Es decir, el 29 es el primer día y el segundo día el 30. Surte efectos hasta el 31. Por lo tanto, el plazo tiene que correr después del 31. Es decir, ahí no se hizo un análisis sistemático correcto porque se olvidó relacionar las dos normas de las que hablábamos con una tercera que habla cuando se tiene por hecha la notificación por lista. Y en este caso, ¿se entiende este ejemplo? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Bueno, ese es un ejemplo para decirles lo siguiente, que hay interpretaciones sistemáticas. Ahorita les voy a poner eso. ¿Se ve? ¿Sí se ve la lámina? Sí, doctor. Entonces hay argumentos interpretativos. En términos, hay muchos, no acabaríamos, pero ustedes tienen que leerlos porque si no leen y los entienden, entonces no los van a poder usar. A ver, yo tengo un cuadro por aquí. Este cuadro es importante. Miren, es el que les dije. Hay más, ¿eh? Hay más argumentos.
argumentos lógicos, argumentos para eliminar falacias materiales, muchos más. Pero estos son varios ejemplos que se usan. En los criterios o métodos de interpretación gramatical, sistemática y funcional, todos estos son argumentos de este tipo, semántico, a contrario, son argumentos gramaticales, sedes, materia, coherencia, son sistemáticos, funcionales son teleológico, histórico, psicológico, por el absurdo, principios. Hay que estudiar todos esos argumentos para poder respaldar una norma creada a través de la interpretación. ¿Qué tipo de interpretación? Funcional, sistemática, gramatical o la que quiera. Entonces, yo también les voy a pasar esto, pero estos son los principales argumentos que se utilizan. Hay otros argumentos. Pero les voy a tomar algunos de estos argumentos. Miren, por ejemplo, el argumento funcional histórico es aquel que se extrae una norma de un texto, ¿eh? Y se respalda diciendo que el texto a lo largo de los últimos 30 años no se ha modificado. Por lo tanto, no podemos darle una interpretación histórica evolutiva. Por eso el argumento histórico se divide en argumento histórico estático o dinámico. Si no ha cambiado, por ejemplo, no, o sea, tenemos un artículo que lleva 50 años igual, no se ha modificado, quiere decir que debemos entenderlo tal y como ha sido entendido y tal como ha sido explicado. Porque históricamente el legislador quiere que se mantenga así. Estoy utilizando un argumento histórico. Pero sí, en cambio, el mismo argumento histórico en un sentido opuesto, evolutivo, dinámico. Sí hemos visto que a lo largo de los últimos 5 años ha habido reformas a esa norma 5 o 6 veces, quiere decir que se está actualizando, se está relacionando con la realidad. Alguien puede decir, como se ha modificado, quiere decir que se está relacionando con la realidad y ahora la realidad ha cambiado. Hay que darle este nuevo significado. Y entonces utilizamos también un argumento histórico de tipo funcional para justificar una norma cambiando el sentido porque es evolutivo. ¿Se entiende esto? Lo mismo se usa en el argumento psicológico. El argumento psicológico es el que usamos cuando hablamos de la intención del legislador. ¿Cuál es la intención del legislador? Porque la intención es una cuestión psicológica. Desde luego, o sea, nosotros no vamos a hacerle no lo vamos a sentar al legislador en un diván y hacerle una asociación libre psicoanalítica o gestalista o lo que ustedes quieran. No. Pero sí podemos, en términos más o menos objetivos, ir al diario de debates, ir a la exposición de motivos. Por eso, cuando nosotros hablamos de la intención del legislador, nos vamos a sus documentos, porque esos documentos son más o menos objetivos, que nos permiten decir cuál era la intención que tuvo el legislador. Es decir, qué pensó, cuál era la intención, y entonces ese es un argumento psicológico, desde luego de tipo funcional. La interpretación funcional lo que dice es, olvidémonos del texto y sus palabras. Sí hay que considerarlas, pero hay que ver cuál es el propósito o la función o el objetivo de la norma. Eso es la interpretación que debe de prevalecer. Es un argumento funcional. Puede ser a partir de principios, por el absurdo, en fin. ¿Se entiende este ejemplo? El teleológico es cuál es el objetivo. Les pongo un ejemplo normativo muy simple, rápido, ahora que vamos a tener proceso extraordinario de elección. En elecciones pasadas, muy importantes, la gente votaba en sus boletos, ustedes han votado, ¿saben qué hacían? En todos los recuadros de los partidos, los candidatos ponían X, en todos, excepto en uno que decía palomita. Y la ley decía, se entiende voto válido, todo aquel voto en donde haya una marca en un solo recuadro. Entonces, cuando empezaban a calificar los votos, decían, pues esto viola la ley, este voto no es válido porque dice que es una sola marca en un solo recuadro. Y aquí marcó en todos. Y había otros que ponían no, 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 no. Y en otro recuadro ponían sí. Y lo mismo hacían. Es contrario a la norma que dice que en un solo recuadro. Pero se hubo un debate en la Sala Superior del Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, porque decía, a ver, vamos a ver, sí es lo que dice la norma, pero eso no es el propósito de la norma.
El propósito de la norma sobre la validez de la votación es otro. ¿Cuál es? Que no quede duda de qué quería hacer el elector. Ese es el propósito. Y entonces si pone no, 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 sí, ahí no hay ninguna duda de que quiere sí por ese y por los otros no quiere no. Entonces ese voto es válido. Se hizo una interpretación teleológica respecto de cuál era el objetivo o la finalidad de esa norma. Y además ese objetivo era contrario a su letra. Entonces, y hubo interpretaciones gramaticales, pero al final la que prevaleció fue una interpretación funcional de carácter teleológico. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Sí se ve? No, 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 ¿verdad? A ver, ahorita. No, ya dejó de compartir, doctor. No, ahorita lo comparto, ahorita lo vuelvo a compartir. Me estoy yendo súper rápido para que solo tomen en cuenta que hay muchísimo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Esto es bien complicado, en serio, es bien complicado. A ver, ya no sé qué estoy compartiendo. A ver, ahorita les. A ver, este sí. No. ¿Cómo le hago? Lo extraigo, porque ya los quité. A ver, voy a ver si puedo de aquí. Documentos aquí. Mm, Bueno, no importa, yo ya no sé cómo operar estas cosas. Bueno, no importa. Nos quedamos con ese que vimos, porque, porque ya no puedo con esto. Bueno, entonces les decía, esto de la argumentación jurídica, aunque se expresa de manera muy rápida, es bastante complicada, pero lo podemos hacer bien siempre y cuando desarrollamos ese pensamiento analítico y crítico y también que busquemos muchísima información. Hay que leer estos textos, sí, son complejos, pero siempre hay que leerlos relacionándolos con cuestiones prácticas. Tenemos ya, hay textos que nos dicen cuáles son los tipos de argumentos, como los que les presenté de una interpretación determinada, cuáles son y cómo se hacen, y cómo se pueden combatir esos tipos de argumentos. Por ejemplo, hay un argumento que se usa poco, pero es muy fuerte, que se llama argumento de autoridad. El argumento de autoridad se puede usar o se puede destruir conociendo los elementos del argumento de autoridad. Y entre otros los elementos de la autoridad, del argumento de autoridad son, por ejemplo, que la persona que dé el argumento, porque lo buscamos prestigio, sea una autoridad en lo que dice, sea una autoridad primero. Después que sea una autoridad en lo que dice. Tercero, que no exista otra autoridad que diga lo contrario y del mismo nivel. Cuarto, que pueda comprobar lo que está diciendo. ¿Dónde está? Porque puede llegar Ferraioli a decirnos algo, es una autoridad en derecho, sí, conoce absolutamente sobre democracia, desde luego, pero nos dice algo que no está respaldado, que no lo dice ningún texto, que nadie lo respalda, entonces se cae con eso el argumento de autoridad. Una vez en una sentencia en el tribunal hicieron un cómputo y ¿saben que usaron? La teoría de los números. Me pidieron que yo analizara esa sentencia y yo dije, esto está interesante, teoría de los números. Conozco un poco de la teoría de números y digo, a ver, esto es un argumento de autoridad. Y entonces empezaron a utilizar la teoría de los números. Solo que lo usaron mal porque, claro, la teoría de los números aplicaba para hacer una designación, sí, bueno, ahí en ese caso sí. ¿Existe la teoría de los números? Sí. ¿Es fuerte la teoría de los números? Sí. Nada más que lo que dijeron que decía la teoría de los números, ¿eh? Pusieron una cita a pie de página y citaron textos. Esos textos no existían. Entonces, lo último que tiene que comprobarse en un argumento de autoridad es que existan los textos, la referencia a los textos. No lo puedo comprobar el argumento de autoridad se destruyó. Pero sabiendo que los componentes son que sea una autoridad, que sea sobre la materia, que no exista otra autoridad. No sé si han visto programas de televisión de juicios.
en donde traen al super experto y dicen, en testimonios, no aquí como peritos, en testimonios el psicólogo experto dice tal cosa. Y ya, nada más que la parte contraria trae, interroga a ese testigo y le dice, ¿usted conoce la teoría de Linsky? Sí. ¿Usted le parece que Linsky es un experto en su materia? Sí. ¿Es colega usted? Sí. Ah, pues Linsky dice exactamente lo contrario. El argumento de autoridad presentado por el primer testigo experto no sirve, no sirvió. Porque entonces tenemos dos posturas antagónicas de expertos del mismo nivel, de la misma disciplina. Ese es otro ejemplo de argumento interpretativo, pero que además, al conocer cómo se desarrolla, podemos conocer cómo se destruye. Si alguien nos presenta un argumento de autoridad y nosotros sabemos su estructura, vamos palomeando y vemos que un elemento no se actualiza, decimos, este no se actualiza, tu argumento no sirve. Y no sirve, es así. Todos los argumentos son importantes estudiarlos porque sabiendo cómo son, podemos atacar al mismo tiempo esos argumentos. Entonces, a alguien que trabaje en la administración pública y entonces le probaron un amparo en contra de su acto, y entonces el juez, la demanda de amparo dice una serie de argumentos, y si esos argumentos son de los tipos que conocemos, ya sabemos cuál es su debilidad. Porque la argumentación jurídica no solo es justificar una posición, es justificar una justificación de la forma más fuerte que se pueda. Y para eso se requiere un instrumental muy grande. Primero, conocer teoría de la argumentación. Segundo, hacerse expertos en argumentos interpretativos. Tercero, utilizar el mejor argumento o varios juntos para poder sostenerlo. Entonces, si la demanda de amparo, muchas demandas de amparo no tienen deficiencias en los argumentos porque no conocen esto, entonces ustedes que trabajan con la autoridad responsable pueden mandar su informe destruyendo sus argumentos. La argumentación jurídica solo se entiende cuando hay un debate respecto de algo, de cualquier cosa. Si yo digo que el Poder Judicial de un Estado tal es ineficiente, es una tesis que yo tengo que dar argumentos para soportar esa tesis. Si ustedes me oponen la tesis contraria, también tienen que argumentar. Pero si ustedes dicen, tienes razón, sí es ineficiente, yo ya no tengo que dar argumentos. Lo que digo ya lo aceptaron. Por lo tanto, la argumentación, toda la argumentación y particularmente la argumentación jurídica se entiende en un contexto de controversia, de debate. Si no hay debate, no es necesario, se convencieron todos aunque estemos mal. Si yo hago un argumento o hago digo, los anteojos que todos los que estamos aquí usamos no sirven, y yo digo, levante la mano quien dice que no sirve, y todos levantan la mano, ¿saben qué? Yo ya los convencí. Pero claro, si alguien dice, no, ¿por qué dices eso? Es decir, me controvierte mi tesis, me pide una explicación, entonces ya requiere un argumento. Digo, porque todos lo compramos en la misma óptica que fue demandada porque hacía anteojos chapas. Entonces, se entiende que la argumentación solo es en un debate cuando se confrontan ideas y posiciones, porque de esa manera nuestra argumentación respalda nuestras posiciones. Y nuestras posiciones son interpretativas. Vemos un artículo y decimos, dice esto, y llega nuestro compañero y dice, no, dice otra cosa. Ahí viene argumentación con todos estos argumentos que son. Una sentencia que dice, por esta razón, por estas razones, se desecha el amparo, se sobresee el amparo o no se le concede el amparo, tiene que utilizar esos argumentos, y entonces pues, el quejoso, cuando no le conceden amparo, se va a la revisión diciendo, este argumento que utilizaste, el argumento de reducción al absurdo que utilizaste está equivocado porque no se cumplió con este y con este y con este elemento que son propios de este argumento. O tu argumento es inválido porque si lo analizamos por reducción al absurdo, que es un análisis lógico material, entonces decimos que si aceptáramos tu argumento llegaríamos a esta consecuencia que es inaceptable. Por lo tanto, no podemos aceptar tu argumento y tu argumento no vale. Le estamos diciendo al juez, por ejemplo. El juez también podría hacer lo mismo y debería hacer lo mismo.
cada vez que usa razones para justificar sus determinaciones, debe de apoyarlas en argumentos. ¿En cuáles? En todos los que existen. Hay textos, muchos textos. Hay varios libros de Ricardo Guastini, varios, que establece varios argumentos. La lectura es un poco difícil, porque como les dije que es analítico, empieza a definir conceptos, luego de esos conceptos deriva otros y los define y todo. Al final se entiende todo eso, pero es cansado, es difícil. Pero Guastini es uno. Hay otros, está el propio Manuel Atienza, que tiene esquemas lógicos para construir argumentos a través de premisas, de argumentos primarios y secundarios o argumentos naturales y subsidiarios, varios argumentos. Está un libro muy fácil de leer, que es Las claves de la argumentación, es muy conocido, de Anthony Weston, que establece argumentos particularmente lógicos, también establece argumentos de reducción al absurdo. Hay varios, está Javier Esquiaga, que tiene un artículo en una revista que la pueden conseguir en internet, es el artículo que habla de los argumentos interpretativos, y entonces nos dice el argumento se desmateria, la argumentación conforme, la argumentación arrúbrica. Vean cómo terminaré con esto antes de que ustedes puedan preguntar. Nosotros en el esquema vimos una interpretación que se llama sistemática, y ya dijimos que es la relación para justificar una norma que nosotros establecimos, debemos de relacionar las otras normas del mismo sistema jurídico. Entonces, hay un argumento que se llama argumento arrúbrica. Arrúbrica quiere decir que nuestra norma la vamos a justificar aludiendo al rubro o al título o al capítulo en el que se localiza. Por ejemplo, si hay una norma que establece plazos y alguien quiere saber si esos plazos son lo mismo en un recurso A y en un recurso B, podemos hacer una interpretación sistemática yendo a lo que dice el rubro. Si el rubro dice de las reglas generales de todos los recursos, está solucionado, pero tenemos que decir. Sin embargo, si el rubro dice del recurso de revisión constitucional o del recurso de queja, pues entonces decimos, este plazo solo se aplica al recurso de queja porque considerando su rubro, y su rubro solo delimita todos estos artículos, todas estas normas, al recurso de queja no se puede aplicar a otro. Entonces hicimos una interpretación sistemática porque relacionamos esa disposición y esa norma creada con todas las demás que forman parte del mismo capítulo. Los vinculamos sistemáticamente. ¿Se entiende también este ejemplo? Entonces yo les voy a pasar esta lista de argumentos y ustedes en las lecturas pueden verlo cómo se hace. Hay que aprender a cómo se hacen, cómo distinguirlos y cómo se critican para poder usarlos. Créanme que la realidad no es tan buena porque no se usan estos argumentos. Y se han dado tantos cursos de esto, no se usan. Se usan a veces, pero casi no se usan. Y luego cuando uno los usa, el propio círculo de abogados de administración o procuración de justicia y toda impartición de justicia se sorprenden porque dicen, ¿qué es esto? Pero debemos empezar ya a transitar, a utilizar todos nuestros argumentos y nuestros recursos, nuestras impugnaciones, nuestras demandas tienen que ser ya de otro tipo. Ustedes, si son abogados litigantes, seguramente lo han visto en los contrarios, dicen, ¿qué quieren decir? ¿Cuál es el problema aquí? O sea, presentan cosas raras. No son directos y analíticos, dicen, esto no es correcto porque de acuerdo con esta interpretación funcional, la función de esta norma extraída de este artículo es esta. Y se justifica de esta y de esta y de esta manera. Eso no sucede. Ya sé que en las demandas pues solo se expresan hechos, pero eso no significa que en los mismos hechos no adelantemos ciertos argumentos. No, los argumentos no son solo para los recursos, ni para los amparos, los argumentos son en todo, incluso fuera del derecho. Incluso fuera del derecho tenemos que argumentar. Y ganamos una argumentación de política, podemos ganar una argumentación de sociología, de cualquier disciplina,
Si conocemos este tipo de cosas, estos argumentos de los que les hablo de la interpretación funcional, sistemática y gramatical, se usan particularmente el del derecho. Pero el argumento de reducción al absurdo es un argumento lógico. También se utiliza en cualquier otra cosa. O sea, en la física, si alguien establece una hipótesis un poco rara, podemos hacer una reducción al absurdo perfecto, tomar esa, ver sus implicaciones y ver que sus implicaciones son imposibles de realizarse. Por lo tanto, es un absurdo. Ese argumento se debilita. Cuando alguien, uno de ustedes demuestra que otro que está argumentando lo que dice es absurdo, toda la gente va a decir, pues si tienes razón, pues ya no le hagamos caso a este otro. Entonces vence. La argumentación es, termino con esto, como un juego. Algunos, no en el sentido eh, malo de la palabra, sino en el sentido estratégico. Hay un filósofo del derecho que tiene un texto que se llama El juego de argumentar, pero no lo tomen así como que es irrelevante. Es muy complejo, muy difícil, pero es un juego en el sentido de que tienen que considerar las siguientes jugadas del otro, del que argumenta, de la contraparte del perito. Con argumentos se pueden destruir peritajes. Qué curioso, ¿eh? Y casi nadie los hace, ¿no? Porque en la materia probatoria también es materia de argumentación, la materia probatoria. Las periciales, los documentos. Miren, la mayoría de las demandas que uno ve de primera instancia, cuando se presentan diversas pruebas, pero siempre presentan la instrumental de actuaciones y la presunción. ¿Y saben cómo las presentan? En la casi totalidad de los... La presuncional legal y humana en todo lo que beneficie. Eso y nada es exactamente lo mismo. Desde mi punto de vista, todas las pruebas se basan en presunciones. Las presunciones son las pruebas más poderosas, pero tienen que ver con el mundo y se tiene que demostrar. Se tiene que saber qué son las presunciones, cómo funciona una inferencia presuncional, cómo funciona un respaldo, una máxima experiencia, una regla de presunción. Todo eso se tiene que saber, pero no se hace. Se pone como letanía ese párrafo, la presuncional legal humana, y ni decimos cuál presunción está operando, ni decimos si es porque es legal o si se puede refutar, ni decimos cuál es el cualificador para la probabilidad de que suceda. No sé si, o sea, entonces, hay que argumentar en torno a ello. Bueno, termino para que si queda alguna duda, me la puedan plantear y la resolvamos rápido. Gracias. Muchas gracias, querido Jaime. Hola. Hola. Buenas noches a todas, a todos. Ciertamente eh, hay un doctorado sobre argumentación, del cual tú fuiste parte. Estudiar argumentación jurídica es complejo, puede llevar, insisto, estudios de doctorado, pero creo que has puesto sobre la mesa elementos claves para que nuestras personas participantes en este curso se vayan adentrando paulatinamente en la argumentación y por qué es importante la argumentación en la labor jurisdiccional que todas y todos, o la mayoría de los que están en este curso desempeñan. Y yo coincido contigo. Creo que empezar por los trabajos de Anthony Weston, está bien, ¿no? Las claves de la argumentación es un libro pequeñito, no llega a 100 páginas, pero creo que es un buen principio. Este, Guastini ya va elevando la complejidad. Este, Entrarle al modelo de Toulmin, creo que vale la pena para desmembrar los argumentos. Y yo te planteo dos preguntas que están en el chat. Una felicitación de la magistrada Marta Martínez Guarneros, excelente cátedra, te dice Jaime. Y hay un par de preguntas. De, ¿Por qué el argumento consecuencialista no es un buen argumento? Tendemos los abogados, a fatalizar con los argumentos y hablar de las consecuencias que puede tener una cierta decisión y apelamos mucho a este tipo de argumentos. La pregunta es, ¿por qué no es un buen argumento el consecuencialista? Y otra, tú hablabas en la exposición
de que la argumentación jurídica sirve para destruir falacias, pero ¿cómo evidencias o identificas cuando una persona está incurriendo en falacias? Yo creo que redondaría la exposición, quizá si puedes compartirnos alguna explicación sobre esto. Y, a ver, las dos preguntas son muy buenas preguntas, porque es cierto, el argumento reducción al absurdo, que hay que usarlo mucho, es un argumento consecuencialista, ¿eh? Ujú. Es claramente un argumento consecuencialista. Por qué se le critica mucho Depende del contexto en donde se use, porque el argumento consecuencialista puede ser muy fuerte en determinados contextos. En otros sí se le critica por varias razones. La primera razón es que ser consecuencialista lleva una crítica intrínseca. En sí mismo lleva una crítica, que es un pragmatismo brutal. O sea, que no interesa nada más, que no interesan valores, que no interesan visiones sobre justicia, que no interesan eso, sino que interesa solamente, o sea, que lo que prima es un interés y no para todos. Entonces, eso, en términos generales, eso no nos gusta. Y no nos gusta por nuestra educación, eso es cierto. Y por eso se es muy renuente a aceptar argumentos consecuencialistas. Un argumento de reducción al absurdo que es consecuencialista, un argumento típicamente consecuencialista, se puede derrotar por un argumento también funcional en materia de principios, porque los principios se relacionan con valores. Y entonces difícilmente alguien va a discutir que si uno logra demostrar que hacer algo o considera una norma en el sentido de que va a lograr algo bueno está mal, difícilmente va a pasar. Pero sí, si es demasiado práctico, entonces solo a intereses parciales. Por eso. Y la otra pregunta también es muy interesante, es súper interesante porque, por dos cosas. La primera es porque cuando hablamos de lógica, los abogados, híjole, nos dormimos. Entonces no nos gusta. Pero cuando lo entendemos, se usa muy bien. Y sí, una de las partes de la lógica que ayuda mucho es el análisis de falacias, argumentos que son falaces. En cualquier campo. En el derecho, o sea, se cometen muchas falacias. Y bueno, entender otra vez conceptualmente que es una falacia, esto es muy rápido, se ha definido como un argumento que parece bueno, pero que no nos deja gusto, como que sentimos que algo raro está. Y sí, en efecto, todas las falacias tienen la mayor parte de algo que sí podemos entender y le damos valor, pero otra que no nos queda, como mover una pequeña pieza del lugar y entonces ya no nos queda. Y nos hacen aceptar algo que en realidad tiene una estructura lógica equivocada, pero que parece razonable. Y las podemos detectar, derrotamos al falaz. Hay expertos en falacias, ¿eh? Y también esos expertos que utilizan la falacia muy bien, si saben que su público no puede detectarlas, los convencen a través de falacias. Entonces, nada más y nada menos los presocráticos sofistas. Los sofistas convencían a todos a través de falacias, de argumentos que no eran válidos. Y sí hay que usarlos, sí, sí hay que usarlos. Y además porque eh, si se estudia un poco de lógica proposicional, lógica condicional, se puede aprender muy rápidamente a detectar falacias formales. Entonces, por eso la lógica también ayuda mucho a esto. Gracias, Jaime. Gracias. Bueno, ahí quizá recomendarías el texto de tu maestro, Manuel Atienza, La Guerra de las Falacias. Sí, en efecto. En el caso de la guerra de las falacias, son un tipo de falacia no lógica formal. Son de otro tipo Ujú. de lógica. Son falacias de atingencia o atinencia, se llaman. Son un poco diferentes a las formales, pero sí, sin duda, sin duda. Es un texto lleno de falacias y las denuncia. Muy bien. Un comentario que te pone sobre la mesa Jaciel Bueno Cervantes. Doctor, a quienes deseamos comenzar y aprender a proyectar, ¿nos podría dar un consejo basado en su experiencia para hacerlo? Sí, yo les voy a dar un consejo malo, un mal consejo. El mal consejo es que sí sirve lo que ven en la práctica, lo que ven, pero hay que hacerlo con mucha cautela.
Hay que hacerlo junto con lectura en su casa de muchas cosas, no solo de derecho, de muchas cosas, para desarrollar la característica de ser analítico y crítico, porque si no es así vamos a repetir muchas cosas. Mi consejo es mucha lectura. Eso nos convierte en personas analíticas. Entonces, no vayan a decir así se hace y entonces a veces sí es necesario porque ustedes trabajan como desesperados, entonces no queda tiempo y a ver, así ya se hizo, a ver, utiliza este argumento, pero si se puede, analicen todo lo que puedan, lectura. Y además la actividad tómenla como una actividad de mucho conocimiento, hay que sentarse, subrayar, extraer ideas, cancelar las ideas, imaginar, pararse y darle vueltas a esto, porque ese es un proceso racional. No podemos solo traer cosas y ponerlas. Esa es mi recomendación, mucha lectura y ese proceso de un investigador en realidad. Muchas gracias, querido Jaime. Ya no hay más preguntas en el chat y estamos sobre la hora. No sé si alguna o alguno de los participantes quiera formular una en este momento. No veo ninguna mano levantada también. De no ser así, no resta más que manifestarte, Jaime, nuestro profundo agradecimiento por aceptar dar esta clase que sin duda nos ha dejado importantes reflexiones, nos ha ilustrado la relevancia de la argumentación en la función no solo jurisdiccional, sino en la función jurídica en general, y también déjame decirlo, en la función de la vida. Finalmente, trabajamos todo el tiempo con argumentos, debatimos entre familiares, amigos, posiciones y las sustentamos en argumentos, ¿no? Nos has dado ruta por donde entrarle a la argumentación, lo cual te valoramos y apreciamos muchísimo. Este, y bueno, las y los invitamos a la siguiente clase, que será el sábado a las 10 de la mañana, y que viene muy bien prácticamente como una continuación de esto, porque pues vamos a hablar de prueba y razonamiento probatorio. Entonces, mucho de lo que aquí ya se ilustró, muy probablemente nuestra docente, la licenciada María de Jesús Ruiz Marinero, lo va a llevar al terreno del razonamiento probatorio, ¿no? Gracias otra vez, Jaime, gracias a todas y a todos por su participación, por su esfuerzo, magistrada. No sé si quieres decir algo para concluir esta sesión. Pues agradecerle al doctor Jaime por su tiempo, por esta exposición maravillosa. Es muy poquito tiempo para abordar todo lo que se puede decir y podemos analizar acerca de la interpretación, de la argumentación, pero es un buen comienzo para completar el estudio que cada una de las personas que están en esta aula pues continúen haciéndolo, ¿no? Entonces, solo eso, agradecerle muchísimo y a todas y todos ustedes por conectarse hoy a esta clase. Es para ustedes, aprovechenlas en vivo. Sabemos que el tiempo luego de las labores del trabajo, las personales, nos cuesta un poquito, se nos complica, pero aprovechenlas en tiempo real para que planteen todas sus preguntas, todas sus dudas, justo con docentes del tamaño tan grande como el doctor Jaime Sicobrer. Muchísimas gracias. Y gracias, magistrado Maitret, gracias a todas y todos ustedes y nos estamos viendo el sábado. En el chat les compartimos algunas lecturas sugeridas del libro de Guastini, es unos extractos, no es todo el libro, pero completando lo que expuso hoy el doctor Sicourel, así como el libro que sugirió el magistrado Maitret y el otro libro que le sugirió el lunes la magistrada Bonilla. Entonces, pues tienen mucho que leer, ¿eh? Perdón, yo quisiera, ¿sí me escuchan? Sí, claro. Sí, Jaime, si me agradecer permites, también. un Dime, dime. agradecimiento de Fabiola García. Gracias, doctor. Muy Gracias. comprensible tu clase. Ya. Muchas gracias. Algunos dicen que no, ¿eh? Algunos amigos míos dicen que no, pero bueno, yo les quiero agradecer muchísimo y le quiero decir a todos los que estamos aquí que
se olviden de que las cosas son imposibles de aprender, son complejas y se pueden aprender y sirven muchísimo. Y cursos como estos, seminarios como estos de discusión, debate y de gente pues, muy pensante, todos ustedes, no hay que desperdiciarlos. Porque yo estoy seguro, este es algo que les digo, que este es un curso que quiere cambiar la forma de dar los cursos. ¿Con cuál propósito? Que todos nos hagamos expertos, pero sobre todo que lo apliquemos todo lo que aprendamos en la práctica. Entonces yo les agradezco a los dos magistrados que son los pilares de este tipo de actividades y en serio, cuando terminen y vean otros, van a comparar. Muchísimas gracias a todos, gracias por sus comentarios y por favor denle mis contactos, yo estoy a sus órdenes por si quieren saber algún texto o algo, tienen alguna duda, con todo el gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Jaime. Pues que pasen muy buena noche y nos saludamos por acá el sábado. Muy Cuídense bien, mucho. Gracias. gracias, Hasta el gracias. sábado. Nos estamos viendo.